Mm. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos. Qué bueno que nos están acompañando. En esta ocasión, como acaban de ver en las cortinillas, tenemos la plática sobre el uso de recursos en repositorios de acceso abierto para la creación de materiales educativos utilizando Wolfram Matemática. Nos va a impartir esta plática el doctor Rafael Fernández Flores. Él es doctor en ingeniería por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia, pasante de doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diversos cursos de actualización en México y el extranjero. Es profesor de carrera titular C definitivo en la Universidad Nacional Autónoma de México y su lugar de trabajo es la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Sus líneas de trabajo son el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha recibido apoyos económicos concursados a través del programa de apoyos a proyectos para el mejoramiento de la enseñanza de la UNAM, PAPIME, para generar materiales educativos usando Wolfram Matemática. Como pueden ver, es un experto en el área y seguramente vamos a aprovechar mucho su plática. Bienvenido, Rafael, adelante. Micrófono, Rafael. Muchas Adelante. gracias por la presentación, Lupita.
Sí, es que estaba viendo que no fuera a pasar la que vende colchones, entonces por eso tenía silenciado mi micrófono, pero bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y sobre esto, las diapositivas, ahí seguimos platicando. Espero que el tema les interese, pero que se refleje ese interés también en las preguntas y que al final podamos tener una conversación, o por lo, aunque sea intermediada, ¿no? Y que pueda yo responder algunas de las preguntas. Voy compartiendo pantalla. Bueno, entonces el tema es la creación automática de materiales educativos usando Wolfram Matemática. Estamos en el seminario de colaboración universitaria en ingeniería de software y bases de datos en el mes de febrero del 2022. Les habla Rafael Fernández Flores, que trabaja en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información, la DGTIC, la comunicación DGTIC. Bueno, ahorita que me presentaba Lupita, se habrán dado cuenta, yo siempre tengo un problema cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tú qué eres? O sea, cuando me presentan con alguien y no nos conocemos, me dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? Puedo decir, bueno, pues mira, soy doctor en ingeniería, pero dices, híjole, ¿eso qué le dirá a este señor? O puedo decir, también soy pasante de doctorado en física, o también puedo decir, fui director de cómputo para la investigación en la UNAM, o puedo decir, he escrito libros de literatura, y entonces me quedo así pensando un rato y digo, bueno, yo en realidad lo que yo soy un profesor. Lo que es mi vocación, lo que me gusta, lo que me apasiona es dar clase. Entonces empecemos por ahí, empecemos por decir que soy un profesor, y el dilema del profesor es preparar la clase siempre. Nunca hay una clase que esté preparada para siempre. Uno vuelve a dar el mismo curso, vuelve a pasar por los materiales y los vuelve a querer corregir. Pero muchas veces uno se pregunta, bueno, a ver, vamos a suponer que yo voy a dar una clase de cálculo diferencial integral y voy a hablar de la derivada y voy a volver a escribir lo que está escrito en no sé cuántos miles de textos, y no es hipérbole, está en miles de textos que hablan de la derivada, o puedo utilizar materiales que ya existan, y en ese caso, ¿cuáles? Yo, anteriormente, pues lo que se hace es decir, a ver, pues agarren tal libro, vayan y lean el libro, y ahí leen. Uno tenía un libro de cabecera para el curso, y eventualmente tenía otros libros con los cuales se acompañaba. Ahora los materiales son materiales digitales, de esto vamos a hablar justamente. ¿Y cómo los hago accesibles a los estudiantes? ¿Y cómo los adapto al desarrollo de mi curso? Porque cada profesor tenemos un estilo, nos parece que hay cosas que son más importantes de señalar que otras, y aunque demos el mismo curso, ya no digo distintos profesores, ¿no? Sino uno mismo de un semestre a otro cambia de enfoque, quiere hacer cosas distintas, aunque el temario del curso sea el mismo. Entonces, para mí, este es el gran dilema del profesor, es el de los materiales que va a utilizar para acompañar su curso. Y entonces, en otras palabras, esto quiere decir, ¿cómo puedo crear unas notas de clase o un libro de texto a la medida para cada curso y para cada profesor? De tal manera que si yo el semestre que entra doy ese mismo curso, pero quiero editar las notas, las puedo editar sin mucho problema. O si otro profesor del mismo curso que yo, pero él quiere sus propias notas, él pueda crear sus propias notas. Suena a que hay una cantidad infame de trabajo detrás de esto, y yo creo que sí. Ahora, el profesor, hay que decir, no es un investigador descubriendo nuevas leyes, es un comunicador encontrando mejores maneras de presentar lo que ya se ha descubierto. Algunos profesores hacemos algún tipo de investigación, algunos investigadores dan clase, pero el profesor, cuando es profesor, está buscando la mejor manera de comunicar. Y entonces, con esto lo que quiero decir es que no se trata de estar buscando hacer una contribución original y publicarla, sino más bien lo que ya publicaron otras personas, como alguien me dice, oye, pues si la primera ley de Newton ya es de 1600 y tantos, ¿no? Newton nació en 1642. Entonces,
y no ha cambiado, ¿no? La primera ley de Newton sigue siendo la primera ley de Newton, la segunda ley también, pero la manera como nosotros las presentamos en clase, eso sí ha cambiado. Fíjense, por ejemplo, este dato. Chandrasekhar, que por cierto fue premio Nobel de Física, escribió una versión de los principios de Newton que a mí me encanta. Se llama Los Principios, bueno, se llama Newton Principia for the Common Reader, pero traducido más o menos es como Los Principios de Newton para el lector común. Y luego uno se pregunta cuando lee el libro, ¿qué quiere decir para Chandrasekhar, el lector común? Porque de todas maneras su libro pues es un lector común que por lo menos tiene una cultura en la física, digamos, elemental, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo porque si Chandrasekhar, que fue premio Nobel, toma los principios, los reescribe y los reinterpreta para poder dar una clase. Y hay otro ejemplo que no está en el PowerPoint, pero que me gusta mucho, es si hay gente que estudió física, seguramente entre el auditorio seguramente recordará y reconocerá el nombre de Feynman, ¿no? Richard Feynman, otro premio Nobel, y escribió 3 volúmenes muy interesantes de Feynman Lectures on Physics, que son los libros clásicos que estudiamos los que estudiamos física. Y en el prefacio dice algo así, voy a citar, ahora sí que de memoria, muchos años después, y en traducción mía, pero dice algo así más o menos Feynman. Dice que cuando él decidió que iba a dar clases en Caltech y hacer estos libros, suspendió cualquier actividad de investigación porque la docencia, dice, es una actividad muy seria que te toma todo el tiempo. Bueno, y ahí tienen entonces a otro premio Nobel que está explicando cosas no necesariamente que él trabajó personalmente, sino que es trabajo de otras personas, pero tiene una claridad, Feynman, para explicar las cosas que, bueno, uno se enamora de la física. Si no estaba enamorado de la física, ahí se enamora. Y si se estaba medio enamorando, ahí termina de enamorarse. Entonces, menciono todos estos ejemplos para que ustedes dimensionen un poco esto de hacer material educativo, porque a veces perdón, pero yo tengo la impresión de que se menosprecia, ¿no? Ah, sí, es una actividad así como, hay que hacer unas notas, hay que preparar la clase. Yo cito a 2 premios Nobel en mi ayuda, Chandrasekhar y Feynman, y sus esfuerzos por generar materiales educativos de calidad. Entonces, este es el rol del profesor. Ahora, ¿cuál es la metodología para que uno pueda hacer sus notas más o menos? Bueno, primero hay que conocer lo que ya se ha escrito, ¿no? Obviamente Chandrasekhar sabía que Newton había escrito sus principios, ¿no? Y Feynman pues conocía también varios de los libros de física, en particular el tomo 2 a mí me encanta, el de electricidad y magnetismo, ¿no? Entonces, obviamente Feynman conocía todos los trabajos que había de electricidad y magnetismo, y también el hecho de que se haya descubierto, por ejemplo, ahí, inventado la formulación en términos vectoriales que hizo Gibbs, ¿no? Entonces, y todo eso está muy bien analizado y explicado. Luego decía, bueno, ya sé que esas cosas existen. Ahorita yo mismo, cuando estoy hablando de estas cosas, estoy haciendo un rápido análisis de los libros que me acuerdo, selecciono fragmentos, porque todo lo estoy haciendo de memoria, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer de manera más sistemática y más organizada, ¿no? Uno hace y selecciona las cosas y luego empieza a redactar. En este caso, yo en vez de redactar, pues estoy hablando, pero podría preparar así una clase. A ver, cuáles son las cosas que en el tema que quiero tratar ya se han escrito y obviamente que están publicadas, ¿no? Las analizo, digo, esta está padre, pero a lo mejor tiene un nivel más elevado que el de la clase que yo voy a dar, o está muy bien como un tema introductorio, pero en realidad no va al meollo del asunto, y leo, no sé, 8, 10, 15, 20 cosas, y de esas 20 cosas voy a seleccionar 3, ¿no? Y luego ya que las seleccioné, pues las tengo que redactar de manera que tengan una uniformidad y que no parezca nada más ahí un retazo de cosas pegadas, un collage, como dirían los artistas. Bueno, esta es la metodología. Y es una tarea pesada, como le estaba yo diciendo, pero se cuenta con un aliado. Ya adivinaron ustedes quién es ese aliado. Es la computadora.
Ahora, la computadora puede conocer lo que se ha publicado, analizarlo y redactar, entre comillas. Ahorita vamos a ver qué quieren decir esas comillas, pero con una computadora, pues ahora sí, como todo el mundo conoce el verbo googlear, pues puedes googlear y vas a ver lo que se ha publicado. Ahora, lo que se ha publicado no quiere decir que todo sea bueno, ¿eh? Y hay mucho ese debate de que no, pues sí está publicado, pero pues no, no está arbitrado, y bueno, ya saben que hay ahora, incluso Google tiene Google Scholar, ¿no? Que son cosas más clasificadas, más en la dirección de revisión de pares, digamos, aunque no estrictamente. Y bueno, luego hay que analizarlo y también podríamos analizarlo con la computadora. Obviamente todo esto ya entra en un terreno muy bonito de inteligencia artificial y de algoritmos que me permitan hacerlo. Y luego viene la redacción y ahorita pues voy a seguir avanzando y por lo pronto les adelanto que la computadora me puede ayudar en todo eso. Pero hay un problemita. A la computadora hay que pedirle lo que necesitamos en su idioma, ¿no? Aunque cada vez las computadoras empiezan a entendernos mejor, ¿no? Ahí anda Alexa, que un día de estos vamos a poder decir, Alexa, redacta mi clase de mañana, y a ver cómo sale la clase de mañana. Pero por lo pronto, necesitamos hablarles en su idioma y lo bueno de esto es que las computadoras son políglotas y hablan distintos idiomas, o al menos tienen diccionarios integrados que los llevan a su lenguaje máquina, ¿no? La manera que escogimos nosotros en este caso de comunicarnos con la máquina es usando Wolfram Matemática. Sobre la marcha iré comentando y también si quieren en las preguntas, ¿por qué escogimos Wolfram Matemática? Una de las razones, voy a dar ahorita dos por lo menos, pero decía, si en la hora de las preguntas me hacen unas preguntas, también con mucho gusto les respondo. La razón número uno, y es creo que muy universitaria, es que nosotros siempre andamos buscando el software libre, el que no me cuesta, el que no tengo que pagar. Y Wolfram Matemática no es un software libre y sí lo tengo que pagar. Pero si soy gente de la UNAM, no lo tengo que pagar, porque la UNAM tiene una licencia institucional que con que yo sea estudiante de la UNAM o profesor de la UNAM o miembro de la UNAM, puedo entrar, descargar Wolfram Matemática y entonces para mí es como si fuera un software libre. También, no voy a entrar ahorita en el debate del software libre versus comercial, pero otra de las ventajas que uno tiene el software libre es que yo puedo hacer mis rutinas y contribuir a que en matemática uno también puede hacer sus propias rutinas, las puede grabar y las puede compartir. De eso platicaremos al ratito también. Bueno, esa es la razón 1. La razón 2 es que con Wolfram Matemática yo puedo ejecutar código que esté escrito en otros lenguajes. Por ejemplo, si tengo un código que está escrito en Python o que está escrito en Java, desde matemática puedo jalar ese software y entonces, si ya tenía yo la rutina escrita, pues ahora la ejecuto desde matemática. Y luego me van a decir, bueno, ¿y cuál es la ventaja de ejecutarlos de matemática? Pues eso, como mucho hacerle al cuento, pues córralo directo en Python o córralo directo en Java, ¿no? La ventaja, y ahora lo voy a decir al rato también, lo van a ver, es que matemática lo que hace es un cuaderno interactivo que tiene una extensión NB, que quiere decir Notebook, en el cual aparecen de manera integrada no solo el código, sino también el texto, los ejercicios, y entonces cuando lo que uno quiere hacer es material didáctico, resulta una herramienta muy práctica de integrar en una sola presentación, no solo los cálculos, que es lo que yo podría hacer con Python, con Java, sino la presentación teórica, los ejercicios y los programas para hacer los ejercicios. Entonces, bueno, lo hicimos con Wolfram Matemática, ya dije algunas de las razones por las que optamos por esa. Y ahora, ¿qué hace el programa? Bueno, usamos matemática para escribir un programa que recibe como
datos de entrada un tema. Es decir, a ver, yo el día de mañana me toca hablar de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, bueno, le doy a la máquina un tema y le doy una estructura de la lección. Es decir, cuando ustedes preparan su clase, ¿qué hacen? Dicen, a ver, pues voy a hablar de la derivada. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hablar primero es de la tangente, de la pendiente, de la tangente, del concepto del I, y tengo que preparar mi curso con algún objetivo. Entonces van a ver, ¿qué objetivo tiene que el alumno entienda el concepto de la tangente? Pues, el alumno deberá comprender que la tangente representa una medida de la inclinación que tiene una curva, por ejemplo, ¿no? Y ahí va uno dando los objetivos, y eso lo tiene que hacer el profesor independientemente de que haga las cosas a mano o lo apoye la computadora. Y eso se lo voy a dar a la computadora, y la computadora me va a dar como resultado una lección interactiva sobre este tema. Entonces, miren, aquí tengo ya ese diseño que les decía yo del curso, ya dije qué es lo que quiero hacer, y ese curso lo voy a tener, lo voy a plasmar en una plantilla. Ahorita, y por otra parte, el tema se lo doy al programa directamente, le digo al programa, oye, vamos a hacer una lección sobre la derivada, o en este caso, como el ejemplo que voy a mostrar, sobre la transferencia de calor por convección. Y luego el programa se comunica con Perdón, Rafael, perdón que te interrumpa. Se está cortando un poco la comunicación. Te pediríamos si deshabilitas tu cámara para que nada más pase la presentación y que mejore la calidad. Tu cámara. Sí, sí, nada más que es que para apagarla. Ok, bueno, ya está apagada la cámara, y entonces les decía, ya hice la plantilla, le doy el tema al programa, el programa va y busca la plantilla y luego la llena, y la plantilla va de regreso al programa, y con lo que le regresa la plantilla al programa se escribe la lección interactiva. ¿Me están oyendo mejor ahora? Sí, te oímos mejor. Ok. Bueno, entonces, digamos que es un diagrama de bloques que muestra el funcionamiento del programa. Ahora voy a empezar a hablar de cada una de esas partes. Bueno, primero, que ya decía, hay que hacer el plan de la clase, y eso es lo que hace el ser humano. Pues bueno, está bien, eso hace la computadora, pero a la computadora hay que ayudarla un poquito. Antes de iniciar el programa, debe haber una definición de la estructura de una lección y eventualmente del curso. Eso lo vamos a hacer, y lo digo por si hay gente que en algún momento se siente interesado. Al final de la presentación hablaré un poco más de esto, y quiera ir al taller que estamos ofreciendo el viernes, donde podrían usar este software. Habría que tener preparado un archivo en formato separado por comas, donde esté la estructura de la lección. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo, y esa estructura debe verse reflejada en una plantilla. La plantilla va a estar escrita ya en el lenguaje de matemática, es decir, va a tener la extensión NB. Ahora, sigo hablando de esto, doy ejemplos y luego preguntas. Aquí tienen, por ejemplo, el ejemplo de la estructura del curso. Este es todo un curso. Está la lección 1, la lección 2, así la lección, hasta el número de lecciones que vayamos a tener a lo largo del curso. Luego, ¿cómo se llama la asignatura? Bueno, se llama transporte de energía, y luego cada lección tiene un título. La primera se llama la importancia del transporte de energía para el ingeniero químico. El autor es Rafael Fernández, y luego hay un menú que me dice de qué voy a hablar, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, y los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos que voy a perseguir con esta clase.
Y luego esta parte es la más importante para el tema que estamos tratando ahorita, que es el párrafo que vamos a, en esta celda vamos a meter el párrafo que recuperemos automáticamente utilizando el programa. Esta parte es una parte editable por el programa. El programa va a editar esta parte y ahorita les enseño más. Y luego, bueno, aquí puedo poner las actividades. Me interesa nada más, hay actividades porque las actividades requieren el uso de simuladores. Y entonces ahí daremos la dirección donde está el simulador. Miren, aquí está. Las actividades pueden requerir de algún programa, un simulador, y aquí les doy un ejemplo. Este simulador lo que hace es replicar el experimento de Galileo. Uno puede escoger el tamaño de la masa 1, el tamaño de la masa 2, y puede medir, bueno, dejar que corra el tiempo y ver si la esfera más grande cae más rápido que la esfera más pequeña, y en todo momento me va dando los valores de las energías potenciales y cinéticas a lo largo de la caída de los cuerpos. Entonces, eso lo puedo utilizar en mi lección interactiva y simplemente pues, lo pego ahí como una cosa más. Ahorita voy a mostrar más ejemplos. En la plantilla se pueden colocar automáticamente simuladores escritos con matemática. Entonces, este es un código. Bueno, ahí lo que están viendo es, digamos, ya el front-end, lo que ve el usuario. Detrás de eso hay código. Entonces, aquí está la plantilla. Entonces, la plantilla aquí tiene una serie de botones con la cual se elabora. Tiene un título, Universidad Santo Tomás de México, Dirección General de Cómputo, Tecnologías de la Información y Comunicación, el nombre de la asignatura, cálculo diferencial, transporte de energía, economía 1, lo que sea. El título de la lección y el autor, quién es el profesor que está redactando eso. Y luego, bueno, le ponemos nosotros una licencia Creative Commons para que la gente lo pueda utilizar. Y cuando sacamos algo de algún lado, también tenemos cuidado de que venga la licencia de Creative Commons para que pues, estamos usando el nombre de la universidad, no digan, oye, la universidad está fusilando material de aquí y de allá, nada más sin dar créditos, ¿no? Si tomas material de algún lado, pues ahí lo pones. Ahí pones la licencia. Esto, bueno, como la plantilla es larga, esto es la parte que sigue abajo. Aquí por ustedes las entradas que tenían en su archivo separado por comas, lo van a sacar aquí, menú, objetivos. Aquí donde dice información es donde va a venir el párrafo o los párrafos que vamos a ir a buscar a los diferentes repositorios. Aquí en actividades vamos a poner una actividad redactada. Calcula cuánto tiempo tarda en caer una masa de 5 kilogramos, etcétera, etcétera. Y entonces ellos utilizan el simulador que vieron para resolver esa actividad. Luego los créditos, quiénes colaboraron, quiénes hicieron qué, eventualmente referencias para el que quiera ir a profundizar en el tema, y siempre hay algún agradecimiento que darle a alguien. Y al final, pues nuestros logos, ¿no? Aquí está de GETIC, y bueno, no podía faltar la heroica Facultad de Ciencias. Parte de los becarios que me han ayudado son de la Facultad de Ciencias, otros son de la Facultad de Química, que también ya por ahí tienen sus créditos. Entonces, también andan por ahí gente de Acatlán, profesores de la FES Cuautitlán, en fin, ya al rato también aparecen por aquí en las diapositivas. Pero bueno, ya que me salió el escudo de ciencias, y siendo yo mismo egresado de ciencias, pues me da mucho gusto. Bueno, el programa se llama Frankie. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, descarga información potencialmente útil, o sea, links. Y lo de potencialmente útil es porque pues, a lo mejor sí y a lo mejor no sabemos. O sea, hay que ir, hay que buscar y ya veremos si es útil o no. Luego, para saber si es útil o no, pues hay que analizarla y hay que seleccionarla. En eso me ayuda también Frankie. Y ahorita vamos a ver problemas y soluciones al análisis y selección de la información. Son problemas, obviamente no están totalmente resueltos, ¿no? Lejos de eso.
pero son problemas muy interesantes y muy bonitos, y yo digo que dan muchas ganas de seguir metido en esto todo el tiempo. Y luego, ya que encontramos la información y la seleccionamos, actualizamos la base de datos con el nuevo contenido. La columna esa que creo que era la J en esta diapositiva y que les dije, entonces va, actualiza esa celda con los nuevos datos. Y luego jala la plantilla y con esa plantilla escribe la lección. Estas son los 4 pasos, digamos, de lo que hace el programa Frankie. Vamos a ver un poquito de código de las cosas, cómo la está haciendo, les platico por encima, y los que tengan interés, me gustaría mucho que hubiera mucha gente que el viernes viniera al taller, donde podremos meterle ya más mano a esto, para sacar alguna lección, ¿no? Entonces, lo primero que hace es descargar los links. Bueno, a ver, la idea original de desarrollar este programa era que yo pudiera ir a repositorios de acceso abierto. Por ejemplo, cuando empecé a pensar en este problema, estaba yo de sabático en la Politécnica de Cataluña, la UPC. La Politécnica de Cataluña tiene uno de los mejores repositorios de acceso abierto en idioma español. Y yo hubiera querido poder recuperar material que los profesores tenían ahí y crear lecciones de manera automática. Desafortunadamente, en el momento que yo estaba allá, todavía no tenían ellos habilitado un servicio, un web service que me permitiera poder ir y recuperar sus materiales. Entonces, para empezar a probar, dije, bueno, pues voy a probar donde sí me dejen bajar ahorita los materiales sin mucha bronca. Y entonces empecé a usar artículos de Wikipedia. Lo que van a ver es ejemplos hechos, bueno, el ejemplo que van a ver está hecho con Wikipedia. Y lo que quiero hacer es, entonces, le digo a Wikipedia, a ver, dime todo lo que tengas. Bueno, busco heat transfer. Es un artículo muy grande porque no estoy hablando de convección, no estoy hablando de conducción, no estoy hablando de radiación, estoy hablando en general de transporte de energía, o en este caso, transporte de calor, ¿no? Voy y le doy ese link. Aquí el comando para que me lo pueda yo traer es import. Con import y le doy el link. Este link yo lo busco, digamos, a mano. Primero, digo, a ver, con Google busco heat transfer y obviamente me sale Wikipedia más o menos hasta arriba. Tomo ese link, lo pongo acá y ahí le estoy diciendo, por favor, importa de este link. Luego le digo, coma, ¿qué quiero que me importe? Leo todos los hiperlinks que haya en ese URL. Le podría haber pedido las imágenes, por ejemplo, le podría haber pedido el texto plano, le podría haber pedido el HTML, o sea, hay una serie de opciones que se escriben después de esta coma para decirle qué es lo que quiero que recupere. En este caso, lo que quiero que recupere son los hiperlinks. Luego, obviamente, en el artículo, si es un artículo muy largo y como está escrito a muchas manos, pues puede ser que se dupliquen algunas referencias, que en una parte se habla de un hipervínculo y quizá 4, 5, 10 párrafos después se habla también de ese hipervínculo. Entonces, lo que hago es borrar los duplicados y eso se hace con un comando que se llama delete duplicate y los grabo en el directorio que define esa misma parte. Eso está hecho aquí. Aquí los estoy grabando. Primero, obviamente, aquí he creado un directorio previamente. De esto también ahorita vamos a hablar. ¿Qué es lo que, para los que quieran ir el viernes, pues qué es lo que tendrían que ir preparando? Hay que crear un directorio y en ese directorio voy a bajar lo que haya yo recuperado. Lo que recuperé lo grabé en una lista que se llama enlace. Y lo que dice aquí es que enlace es una lista separada por comas, hagan de cuenta un vectorzote. Y entonces, si yo le digo enlace 15, es la componente 15 de esa lista. Y aquí lo que le estoy diciendo
es con un ciclo do que corra para la J desde 1, es decir, desde el primer elemento hasta el tamaño. Y tamaño es una variable que yo defino midiendo con una instrucción de matemática que se llama length, o sea, longitud, que me diga el tamaño del vector. Me dice, el vector tiene 740 elementos. Ah, ok. Entonces, bájate los enlaces desde el 1 hasta el 740. Los bajo todos y los voy a grabar en mi máquina en un directorio que previamente preparé y que se llama dir. Entonces, ahí ya tengo en mi máquina todos los enlaces que estaban en el artículo que se llama Heat Transfer de Wikipedia. Aquí los tienen, miren, aquí por ejemplo, bueno, esta es mi máquina, así se llama, y luego hice un subdirectorio que se llama TXTM, que es los textos de matemática, y está grabado en un subdirectorio que se llama C, que quiere decir intentos o pruebas, siempre ponemos esos nombres, ¿no? Y luego acá tengo bloques, porque a veces lo partí en bloques, a veces lo partí en frases, y luego aquí está el listado de todos los links que me salieron. Ahí los tengo. Bueno, los tenía porque como ven son archivos temporales. De entre los hipervínculos en ese directorio, queremos los que cumplen alguna característica particular. O sea, acuérdense que yo le dije a Frankie que me trajera todos los hipervínculos que están en Heat Transfer. Entonces, Heat Transfer seguramente habla de radiación también, ¿no? Entonces, hablará de conducción y hablará de muchas otras cosas. Entonces, lo que yo quiero es que me traiga los que hablan de convección, nada más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, matemática va a ir a buscar, ya creé el directorio y ahí están todos. Ahora quiero que matemática vaya y busque en ese directorio. Pero para que matemática pueda buscar en ese directorio, lo que tengo que hacer primero es crear un índice. Y eso tiene este comando de matemática, create search index, sobre, aquí le digo de dónde, en el directorio que yo hice que se llama dir. Y a lo que salga de ahí le vas a llamar IDX. IDX es el directorio ya indexado. Y después le voy a decir que vaya a buscar ahí. Entonces, con eso se lo voy a decir de esta manera. Le digo test search report. O sea, hazme un reporte de la búsqueda de textos. Este es un comando de matemática. Text search report. Y le voy a decir dónde quiero que busque. Quiero que busque en IDX, que es el directorio que ya está indexado. Y le digo qué es lo que quiero que encuentre. Quiero que encuentres aquellos que hablan de convección. Entonces, ya los busqué, ya los metí a un directorio, ya indexé el directorio y ahora voy a hacer la búsqueda. Y le pido que me haga un reporte. Pero como quiero que ese reporte lo pueda yo ver más o menos de manera fácil y manipulable, quiero que me lo escriba como una tabla y para eso utilizo el comando dataset. O sea, dámelo como una tabla. A lo que salga de dataset le llamo tabla y entonces ahorita se las enseño. Y tabla va a traer la información. Entonces aquí sale esto, miren. Aquí tienen ustedes una tabla, la columna 1 es la del título, la columna 2 es la del nombre del file, la tercera es la de la fecha de modificación, la cuarta la de fecha de creación, y así tengo una tabla donde tengo columnas y renglones. Y yo le puedo decir, por ejemplo, a ver, quiero el primer renglón, o quiero la tercera columna del primer renglón, suponiendo que me interesa la fecha de modificación. Entonces voy y busco la tercera columna del primer renglón o la segunda columna del quinto renglón. Le puedo dar cualquier par de números, enteros por supuesto, para que me encuentre lo que hay en esa celda. Entonces tengo una tabla donde yo puedo ir a buscar cosas. Los materiales son clasificados por matemáticas según qué tan... Bueno, aquí hay una columna que es muy importante. Bueno, aquí es donde están localizadas, pero aquí al final, fíjense en esta columna que se llama Score. Matemática clasifica los materiales.
El material que está hasta arriba dice que tiene un rango, un score de 18.6, el que sigue 17.6, el que sigue 17.3, etcétera. Y luego como por aquí, después del 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya el 8 ya ni siquiera llega a un número entero, ya es punto 43. Eso quiere decir que los que realmente son interesantes desde el punto de vista de la convección, por lo menos para matemática, son de ahí para arriba. Los que van de 18 a, perdón, de 16 a 18, 18 a 16, depende de qué sentido estoy leyendo. Y entonces, a mí lo que me interesaría, o lo primero que se me ocurre es ir a buscar el que está clasificado como más alto, ¿no? Entonces lo selecciono. Entonces acuérdense que esto se llama tabla. Aquí le digo que de tabla quiero el primer renglón y quiero lo que esté en reference location. Y lee la localidad donde está ese texto. ¿Por qué quiero el 1? Pues porque el 1 es el que tiene el score más alto y están clasificados de más alto a más bajo. Ahí podría ya haber puesto tabla 15 reference location y me va a dar el artículo que está en el lugar 15, pero a lo mejor ese no me interesa tanto. Entonces, por eso les digo que me traiga el 1 y que me diga dónde está. Y luego, que lo importe, ¿no? Entonces, aquí dice tabla, te lo traes, lo importas y le pones un nombre que se va a llamar conv, que obviamente quiere decir que ese tiene que ver con la convección. Y aquí dice en qué formato quiero que se lo traiga. Y luego, ese puede ser muy largo, o sea, acuérdense que lo que se está trayendo son los contenidos de los hipervínculos que me encontré en Heat Transfer, pero puede ser muy largo, entonces lo que quiero es partirlo en párrafos. Y entonces con esto lo parto en párrafos. El signo de porcentaje lo que quiere decir es aplícale lo que te estoy diciendo al resultado que tienes arriba, ¿no? Y pónmelo como párrafos. Y ahora, lo mismo que hice con los hipervínculos, lo hago con los párrafos, mismo procedimiento. Los guardo en un subdirectorio, por eso vieron cuando les enseñé mi subdirectorio que había uno que decía frases, párrafos, no sé qué, bloques. Los guardo en un subdirectorio y luego indexo el subdirectorio otra vez. Déjenme aquí hacer un comentario, por si alguien ya me lo preguntó por ahí y no lo he visto, pero el proceso de indexación es un proceso lento. Puede tardar minutos, o sea, cuando uno ejecuta el programa, esto puede tardarse varios minutos en hacer la indexación. Pero la indexación, la buena noticia, es que la hace la primera vez que corremos el programa y después uno puede guardar esa indexación y luego ya nada más, si le agrega elementos al directorio o al subdirectorio, completar la indexación para que las nuevas cosas que agregó también queden indexadas, pero ya no hay que indexar desde cero, ¿no? Porque sí tarda minutos y uno de repente dice, híjole, ¿estará corriendo bien mi programa o ya se quedó ahí perdido, ¿no? Empieza uno a caminar por todas partes, va, se sirve un café, regresa y sigue, la cosa está indexando. Hacemos lo mismo, le solicitamos un reporte y vemos cuál es el párrafo más importante. Entonces, se selecciona el párrafo que mejor satisface el criterio de búsqueda, suponiendo, por eso mejor está entrecomillado, suponiendo que mejor quiere decir el mejor rankeado por matemática. Bueno, ya que lo tengo, ahora voy a la base de datos y voy a meter ese párrafo en la columna J para sustituir lo que tenía yo ahí. Y entonces eso lo hago con le llamo nuevo contenido a lo que encontré y le voy a decir replace part, con esto va ya se reemplaza el archivo de separado por comas, que en este caso se llamaba contenidos, y le digo que se vaya a la columna 9, que es la J, y que ahí va a poner lo que sacó de tabla, lo que está en tabla 1, reference location. Esto lo vas a poner en la columna 9
en el archivo que se llama contenido y vas a reemplazar el antiguo. Y eso me lo vas a grabar en una nueva lista o en una nueva localidad que se llama nuevo contenido. Previamente, obviamente previamente ya había yo importado todo esto ocurre en mi NB, en matemática, entonces lo tengo previamente que importar de la base de datos y seleccionar el elemento de esta que va a ser emplazada, pues nuevo material. Bueno, eso ya lo había medio platicado. Y ahora viene la escritura de la lección, entonces ya fuimos a buscar. Cuando le dimos la dirección de Wikipedia y le dijimos tráete todo lo que sea de transfer y nos trajo un bolón de hipervínculos y luego los hipervínculos los metimos a un directorio y luego buscamos dentro de ese directorio, o sea, ya fuimos a hacer la búsqueda. Luego lo analizamos justamente con el reporte de texto, con el análisis de texto y su reporte en forma de tabla y luego ya lo sustituimos en la base de datos que tenemos con nuestra información y ahora ya vamos a escribir la lección. Para eso usamos este comando también de matemática que se llama generar documentos, bueno, se llama generate document, y eso le tengo que decir dónde está, bueno, todo está aquí, se llama plantilla p1.nb, y ahí lo que vas a hacer es cuando le pongas los datos, te vas a ir a esta parte y ahí lo vas a grabar en este subdirectorio de sabático, papit, matemática, lección 1. Bueno, aquí le puse lección, pero debía haber escrito lección 1. No, lo que pasa es que sí, bueno, se va a llamar lección 1.nb. O sea, me va a dar un notebook interactivo. Ahora vamos a ver cómo queda. Así queda, miren, Universidad Nacional Autónoma de México, ahora sí dice aquí, asignatura de transporte de energía, esto no estaba en la plantilla, ya aquí ya fue, ya leyó los elementos de la base de datos, convección forzada, objetos sumergibles, Rafael Fernández, la licencia de Creative Commons, y luego acá viene lo que haya puesto yo, aquí no está desplegado porque es una toma de imagen nada más, pero si ustedes aquí le hacen clic, les despliega lo que copió del menú y lo que sí le pusimos en desplegado es lo que fuimos a encontrar, ¿no? Entonces le haces clic a información y te sale esto. Este es el párrafo que recuperamos de la Wikipedia. Y ya está ahí puesto y entonces ahora tiene una lección interactiva con esta información. Está padre desde el punto de vista de que resolvimos de alguna manera, quizá elemental, los problemas que habíamos dicho, de ir, buscar, clasificar, escribir, ahí están resueltos. Sin embargo, si ustedes se fijan, hay cosas que a uno no le gustan. Por ejemplo, aquí el Reynolds, ¿no? Al cuadrado, pues, dice RD2, o sea, los formatos se pierden un poco. Hay que trabajar todo un poco más para que la parte de HTML se respete y cómo lo podemos poner, etc. Bueno, vienen los comentarios. Ya vieron más o menos la exposición. Ahora vienen los comentarios. Bueno, una parte del proyecto, el pago de becas, fue apoyado por DEGAPA a través del PAPIME PE 108819. Luego, esto lo desarrollé durante mi último sabático, les decía, en la UPC. En realidad fue un poco al revés. Primero está el renglón del sabático en la UPC. Cuando regresé a México, se pagó a los becarios con el proyecto de PAPIME. Yo originalmente quería crear un software para buscar repositorios de acceso abierto que siguen el estándar OAI-PMH, ¿no? Open Access Initiative, Protocol Metadata Harvest, pero ya les platicaba que no había la posibilidad de web service con el repositorio que tenía la UPC, entonces dije, bueno, pues mientras tanto lo hago con Wikipedia, porque lo que me interesaba era probar y desarrollar comandos de matemática que pudieran hacer eso.
Luego, después del primer prototipo, conté con el apoyo de los becarios Tania Mata, Joel Ramírez, que por cierto está conectado aquí ahorita, Luisa Tercero y Rubí Ramírez. Tania Mata y Luisa son ex-becarias a las que aprecio mucho, pero ya no están con nosotros. Siguen con nosotros Joel y Rubí. Y todavía estamos trabajando con eso. Al rato les platico más de ellos dos y del trabajo de ellos dos. Bueno, y también del de Tania, ¿no? Luisa ya no alcanzó a esa etapa, por eso no aparecerá más al rato. Pero, bueno, el prototipo fue evaluado por nosotros mismos y por profesores de Cuautitlán, Acatlán y Facultad de Química. O sea, cuando hicimos el prototipo, se lo dimos a compañeros, amigos, decirles, oye, a ver, pues échate una lección con esto, a ver si puedes, a ver qué te parece. De hecho, ahí Tania me ayudó a desarrollar un cuestionario. Pusimos ahí en Google, los cuestionarios de Google, la gente lo respondió, hicimos el análisis de sus respuestas y ahorita se lo voy a platicar. Nosotros quedamos contentos, pero como siempre, insatisfechos. El día que uno está insatisfecho, porque ya se quiere jubilar, ¿no? O sea, mientras tanto, uno sigue queriendo hacer más cosas. Sí, está padre, pero yo le quiero mejorar esto, yo le quiero mejorar aquello. Y sí, está uno contento, porque dice, oye, me salió, resolví, avancé, pero quiero más. Siempre quiere uno más. Y lo único que pido es que no se me quiten nunca esas ganas. Con los resultados de la evaluación, elaboramos versiones subsecuentes de Frankie. Lo que les platiqué ahorita está hecho con una versión de Frankie, la versión 1.0. Antes de eso hubo como 4 versiones que se llamaban prototipo 1, prototipo 2, prototipo 3, ¿no? Luego, cuando ya corrió bien la 4, la escalamos y la hicimos la primera versión de Frankie. Y luego, después de esta evaluación, hicimos nuevas versiones de Frankie. Bueno, los resultados era que nos dieron, primero que tener que ejecutar 2 ciclos para seleccionar los materiales resultaba muy largo. Entonces, nos decían, oye, pues ¿por qué no buscamos directamente convección? Tú buscas heat transfer y luego dentro de heat transfer buscas los links y luego ahí le dices que quieres lo de convección. Mejor de una vez, vamos buscando directamente convección. Yo lo pensé de esa manera porque está pensado no para desarrollar una lección, sino para desarrollar un curso. Entonces, cuando vas a desarrollar un curso en heat transfer y luego vas a desarrollar la lección de convección, entonces sí, primero haces el ciclo grandote de heat transfer, luego usas convección, pero a lo mejor una semana después quieres buscar radiación, ya no tienes que volver a buscar heat transfer, ya nada más buscas dentro de esos mismos el de radiación. Entonces está pensado de esa manera. Claro, si uno va a buscar va a hacer una sola lección, pues sí resulta muy largo. Primero hacer la búsqueda grandota y luego dentro de la grandota ir haciendo. Entonces empezamos a pensar que convenía más reducirlo a un solo ciclo. De hecho, las versiones subsecuentes de Frankie ya no usan más que un solo ciclo. Y bueno, ahorita les digo más de comentarios de los resultados. Ahorita voy a seguir con los resultados y luego hago los comentarios de los resultados. Los usuarios estimaron que era necesario conocer de cómputo para poder usar el programa. O sea, a nosotros se nos hacía que era más o menos transparente esto de import y que eran 2 o 3 comandos y que crear un directorio no era tan fácil, y con todo y que escribimos un manual para el usuario y nos dijeron, no, esto no es tan intuitivo. Ok, pues gracias. Y ahorita nosotros queríamos mejorar la calidad visual de los materiales recuperados, un poco lo que les decía, que no dijera R2, ¿no? Sino que dijera el Reynolds al cuadrado. Y nosotros queríamos poder decidir los criterios para seleccionar el orden de los materiales dentro del reporte, porque hasta lo que vieron ahorita, pues yo lo que hago es creerle a matemática que el que dice que vale 18.2 su score es mejor que el que vale 16. Pero a la hora de la hora, pues no sé si de veras, qué criterio está
está utilizando matemática. Hay un bolón de cosas bien interesantes que tienen que ver también, otra vez, con temas de inteligencia artificial, con temas de la web semántica, y que uno tendría que meterse más a usarlos y a explotarlos. Bueno, después de los comentarios, desarrollamos 5 versiones posteriores, cada una atendiendo a una mejora posible. Las mejoras que fuimos incorporando son las siguientes. Creamos una interfase de ventana donde el usuario únicamente escriba el tema y haga clic. Un poco como un programa de instalación de software en que el usuario nomás va dando clic, 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 clic y no tiene que hacer otra cosa. Entonces, cambiamos de este enfoque interactivo donde programas líneas de código y le dices el directorio y creas tu directorio, a uno en el que simplemente haces clic y vas a un menú que está allá arriba y le seleccionas la ruta y la pones ahí. Entonces ahí hicimos eso. Que solo se hiciera un solo ciclo de búsqueda, lo que les decía. La desventaja, bueno, no desventaja, pero es mucho más práctico si lo vas a hacer para una sola lección que si lo vas a hacer para todo el curso. Y además esto requiere mayor conocimiento del tema por parte del usuario. La idea era que las lecciones las pudiéramos hacer prácticamente sin que la gente conociera el tema y que la máquina lo hiciera todo. Pero si quieres hacer un solo ciclo, pues sí requieres que la persona que va a hacer la búsqueda diga, pues es que aquí lo que hay que buscar es con esta palabra clave. Luego hay que incluir en las plantillas no solo texto o imágenes, sino también programas generados con matemática. Eso no estaba en la primera versión de Frankie, en la primera plantilla no estaba, en la que vieron ustedes ahí como ejemplo, pero en las versiones posteriores ya podemos meter los simuladores. También fue otra de las mejoras que hicimos. Y luego, queríamos como para que el usuario pudiera decidir qué material es más conveniente que otro, permitir al usuario ver los materiales recuperados para decidir sobre su pertinencia. Entonces, a ver, recuperaste, a lo mejor no para todos, pero los que están entre el 18 y el 16 de puntuación, los 6 más altos, le pusimos botoncitos y entonces le haces clic al botón 1 y te sale el texto del 1. Le haces clic al botón 4, te sale el texto del 4 y tú entonces los lees y dices, este es el que más me sirve y lo seleccionas. Otra vez ahí ya se vuelve semi-humano el asunto o semiautomático, porque vuelves a demandarle al usuario que él participe, algo que en un principio nosotros no queríamos. Nosotros queríamos que en un principio la máquina fuera la que tú le decías, yo quiero el tema de convección y te aventaba la lección y ya tú te despreocupabas. Claro, cuando lo hicimos así, pues nos dimos cuenta y cuando nosotros nos dimos cuenta, nosotros, pero también la gente que nos ayudó a evaluar el programa se dio cuenta de que pues sí salían cosas, pero no necesariamente eran las que nosotros hubiéramos preferido. Entonces hicimos todo este tipo de mejoras. Bueno, el futuro, ¿qué sigue para Frankie? Bueno, primero seguimos trabajando en mejorar el programa y algunas de las actividades que mantenemos aún son las siguientes. Queremos automatizar los criterios para seleccionar. Matemática ofrece esta opción al que reportes, es decir, Matemática tiene un default, pero también te dice, bueno, si tú tienes algún criterio con el cual quieras que yo clasifique, dame ese criterio y yo lo aplico. Entonces, estamos también viendo esa parte, cómo convertir en un criterio lo que nosotros intuitivamente como seres humanos sabemos, y eso podérselo decir a matemática con el comando de matemática, para que a la hora que cree los reportes, los jerarquice de acuerdo a lo que nosotros les dijimos. En eso estamos trabajando también. Mejorar el aspecto de los materiales recuperados, trabajándolos como HTML, por ejemplo, o plain text, pero lo que vieron, mi ejemplo ahí del Reynolds al cuadrado, ¿no? En eso seguimos trabajando. Ninguna de estas dos cosas está definitivamente resuelta. Tenemos, digamos, iba a decir mejores versiones, déjenme decir, tenemos versiones menos peores, pero el problema no está para nada resuelto. Y luego queremos hacer búsquedas en otros repositorios y no solamente en Wikipedia.
digo, obviamente, si mantenemos el contacto con la gente de la UPC, nos pueden dar chance de hacer búsquedas en su repositorio, con el web service, pero también nos interesaría poder capitalizar, por ejemplo, los repositorios que tiene la propia UNAM, ¿no? E incluso algunos que la UNAM contrata y que editoriales también como Elsevier, por ejemplo, tienen sus propios repositorios de acceso abierto, ¿no? Porque todo tiene con sus reglas y sus pagos y lo que quieras, pero si la UNAM los está pagando, pues que los pudiéramos usar dentro de los lineamientos fijados en la contratación con esos repositorios. O sea, ahí hay también un trabajo muy interesante por hacer. Lo malo es que uno nada más tiene dos manos, a veces medio cerebro y el día solo 24 horas. Bueno, ahora, si este tema les llamó la atención, los voy a invitar a varias cosas. Primera invitación, los invitamos a que vean las actividades que llevamos a cabo para generar programas de apoyo a la enseñanza. Y aquí es donde les iba a hablar del trabajo. Miren, ahorita van a salir las diapositivas. Este es un trabajo que habla de las funciones de Bessel para solución de la ecuación de transporte de calor. Está hecho por Tania Mata. Este es el de Rubí y es la transferencia de calor a través de una ventana cuando sopla el aire afuera. Y luego, ahí están los enlaces. Ahorita que acabe yo de pasar la diapositiva, les recomendaría que hicieran captura de pantalla y luego hicieran clic en esos enlaces. Esos son unas notas que se publicaron en el boletín de GETIC, donde se comenta el trabajo de ellos, pero en esos textos viene el hipervínculo para ir al sitio de Wolfram Demonstrations y ver los programas. Luego, este es un programa que no sé por qué se coló ahí el conocer. Es que si el tema les llamó la atención, los invitamos a conocer, o sea, ese conocer va arriba, perdón. Edité demasiado deprisa esto. Y aquí, este es un trabajo de Joel, que también les decía está conectado, para dibujar el logo de matemática usando las curvas de Bézier. Ahorita van a ver algunas imágenes de eso. Y luego este también lo hizo Rubí, y lo que hace es una integral debajo de una función de distribución. La función de distribución es la de energía radiada por el cuerpo negro y la utilizamos justamente en el curso de transporte de energía para hablar del tema de radiación de planta, ¿no? Bueno, de radiación de cuerpo negro e hacer la integral bajo la curva. Y la otra cosa, bueno, también dentro del PAPIME hicimos un libro que se llama TIC y TAC, Reflexiones y Ejemplos, donde hablamos del uso de las tecnologías en el aula, o sea, la A de TAC es el aprendizaje, y entonces hicimos un libro donde platicamos algunas de las experiencias que hemos tenido de llevar las TIC al salón de clase. El libro está publicado por la UNAM y también si hacen clic en ese enlace van a poder ir al repositorio de acceso abierto de la UNAM y bajar el libro. Eso es totalmente gratuito, lo pueden ver. Bueno, aquí, antes de dar clic al siguiente, si quieren hacer la captura de pantalla para que tengan los hipervínculos y puedan ir, leer las notas y a partir de ahí ver los programas. Lo único, tengan cuidado con el link 3, lo editan, le quitan el conocer y debe decir calidad. Bueno, entonces esa es la invitación número 1. La invitación número 2, inscribirse al taller del viernes 18. El viernes 18 vamos a tener un taller donde vamos a poder usar estos softwares. Y digo estos softwares porque vamos a tener dos versiones. Vamos a tener la versión con la cual está armada esta plática, que es la versión 1.0, y luego vamos a tener la versión 1.6, que es la última estable, digamos, ¿no? En donde paramos un poco porque
sí, como que de repente hay que decir, bueno, a ver, stop, vamos a pensar bien qué es lo que queremos seguir haciendo, qué también lo estamos haciendo, qué cosas. Y sobre todo, tener interlocución con otros grupos, quizá como ustedes, ¿no? Que vean el programa, que lo comenten, que aporten. Miren, aquí está, entonces, The Wolfram Demonstration. Este es el problema de eigenvalores de Sturm-Liouville para las funciones de Bessel. Este es el que hizo Tania Mata. Este es el que, bueno, aquí esto es un simulador. Aquí ustedes pueden mover. Esto resuelve una ecuación trascendente que tiene un parámetro que es C. Ustedes mueven el valor de C del parámetro y las soluciones son distintas. Y aquí están graficadas en 2 y en 3 dimensiones. Este es el flujo de energía por convección a través de una ventana cuando afuera fluye el aire con cierta velocidad. Y entonces ustedes pueden mover aquí el valor de la velocidad del viento y ahí se dan cuenta qué tanta energía se está perdiendo. Y eso pues sirve eventualmente, pues si quieren dimensionar un calefactor dentro del cuarto, pues hay que saber qué cantidad de energía se está perdiendo. Los otros dos este es el que hace la integral de abajo de la función de Planck. Aquí está coloreado el área en la que ustedes están haciendo la integral y acá arriba le dicen de qué lambda a qué lambda. Quiero ir de lambda tanto a lambda tanto y como estas curvas son distintas para diferentes temperaturas, pues primero fijan la temperatura y ya que fijaron la temperatura le dicen lo quiero integrar entre tal y tal. Actualmente, cuando se da la clase, se utilizan tablas con los resultados de las integrales, un poco como las tablas que te dan los resultados de la integral bajo la gaussiana, o un poco como las tablas que te daban las funciones seno y coseno, logaritmos en la prehistoria. Entonces, un poco la idea es que uno pueda ya simplemente hacer un cálculo y decir, a ver, lambda 1 vale tanto, lambda 2 vale tanto, la temperatura vale tanto, y dime cuál es la cantidad de energía que fue radiada entre esas dos longitudes de onda. A mí, bueno, a mí me gustan todos, ¿no? Los 4 me gustan. Y aquí está otro, que es el de usar las gráficas de Bézier para poder dibujar las hipocicloides y con esas hipocicloides graficar el icono de matemática. Les decía que estos son trabajos de Joel, de Tania y de Rubí. Y también Luisa hizo uno. Lo que pasa es que Luisa, antes de terminar completamente el demonstration, ya dejó de ser becaria, pero ella hizo uno muy bonito, que ahora también lo está terminando Joel, que es un juego para medir cuántas palabras sabes en un idioma, ¿no? En particular en inglés. Entonces, un generador de números aleatorios va a un diccionario, recupera una palabra, te la preguntan, tú lees si te la sabes o no te la sabes, y después puedes jugar ahí 50 o 60 palabras, y después de eso te califica y te dice, bueno, tú aproximadamente debes saber tantas palabras de inglés. Ya te da una calificación, ¿no? Ahí está está en desarrollo, nos estamos todavía peleando con algunas cosas que no salen, pero también siempre aprendiendo un poco más. Bueno, ahora para el taller del viernes 18, algunas cosas prácticas. Ojalá todo el mundo diga yo quiero ir, y entonces lo que les digo es, lo primero, bueno, se van a tener que inscribir, ¿no? Y ya Tere les va a dar ahorita, Tere Hernández, que por acá anda, les va a dar instrucciones de cómo inscribirse y demás. Pero quienes se inscriban van a tener que tener matemática en sus máquinas. Y entonces lo primero es que deberán descargar matemática con la licencia de la UNAM, se meten a este sitio de software UNAM, van a la parte de Wolfram y ahí descargan matemática. Paso número 1. Paso número 2, los asistentes tendrán que crear una plantilla sencilla. Hay 2 maneras de ver el problema para el seminario. Una es decir, ustedes no se preocupen, nosotros hacemos la plantilla y ustedes ya nada más llegan, corren el programa y llenan la plantilla. Modo 2, ustedes hacen la plantilla en la primera hora. Si el seminario dura, digamos, 3 horas, en la primera hora la podemos dedicar a que creen la plantilla.
Entonces, crear una plantilla muy sencilla. Aquí hay un ejemplo, mi primera plantilla, algunos objetivos y un simulador y el título y el autor. Eventualmente, pues habría que meterle también la parte de las licencias Creative Commons, por si alguien quiere usar su... Digo, nada más por tenerlo presente, no porque ustedes vayan a hacer una plantilla ahí y la vayan a compartir con nadie más y alguien más la tenga que estar citando en alguna parte, pero digamos que como disciplina y como educación, pues valdría la pena de una vez también ponerle eso. Entonces, la propuesta es que en el seminario, en el taller, perdón, ustedes aprendan a hacer la plantilla en la primera parte. La opción 2 sería pues, que nosotros llegáramos ya con la plantilla y decirles, mira, aquí está la plantilla, la tienes que grabar en esta parte de tu máquina, yo también, y ya nada más cuando el programa ejecute va y la busca ahí. Pero yo prefiero que ustedes hagan su plantilla y aprendan a hacer las plantillas. Luego, lo siguiente que tienen que hacer es tener una estructura para su lección, por ejemplo, y tenerla en formato .csv. Entonces pueden poner la lección 1, la lección 2. Ustedes nada más van a hacer una, entonces no tiene caso que hagan las no sé cuántas que tenía yo. Le ponen un título, cómo se va a llamar su lección. Aquí le puse mi lección, pero ustedes le pueden poner lo que quiera. Autor, pues el asistente al taller, ponen su nombre. El objetivo, pues siempre se redactan en términos de comprender, calcular, desarrollar, ponen sus objetivos. Y luego el párrafo, esto pongan cualquier cosa, porque lo que pongan ahí va a ser sustituido por la búsqueda que va a hacer Frankie. Y luego, donde dice simulador, van a poner una dirección donde esté el simulador en la máquina de ustedes. O sea, ahorita les voy a decir, nosotros les vamos a dar un simulador para que no tengan que programar de aquí al viernes un simulador. Eso estaría un poco complicado, pero les vamos a dar un simulador. Ustedes ese simulador lo van a poner en un directorio y la dirección la van a poner ahí en esa columna H. Y esto es entonces su plan de clase. Aquí está el simulador que les vamos a dar. Se les proporcionará un simulador a los que vayan a ir al taller para que lo incluyan ahí. Y lo que tienen que hacer, bueno, antes de los agradecimientos, y lo que tienen que hacer entonces es crear en sus máquinas un directorio un poco como el que vieron que estaba en mi máquina, ¿no? En alguna parte ponen los directorios donde van a tener las cosas de matemática, donde van a tener la plantilla, donde van a tener el simulador, donde van a grabar los párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen que tener eso también en sus máquinas para que el día del taller, ahora, si el día del taller no lo han hecho, pues a lo mejor la primerísima parte del taller la podemos dedicar a crear esos directorios en sus máquinas, pero yo preferiría que ya los trajeran creados para así arrancáramos más en materia, digamos, ¿no? Obviamente todo el mundo con matemática instalado. Digamos que ya vieron que aquí se va a acabar la parte primera de la presentación, viene la parte de agradecimientos. Entonces, bueno, agradecimiento obviamente a la de GAPA porque nos dio el apoyo económico a través del PAPIME, a los becarios que ya he mencionado, Tania Mata, Joel Ramírez, Luisa Tercero, Rubí Ramírez, a la UPC que me recibió en estancia sabática y nos desarrollé la primera versión del programa, y bueno, a los organizadores de este seminario, a Tere, a las Lupitas, a Toño, ¿no? Muchas gracias por todas las atenciones y quedo atento a las preguntas y a ver si tengo respuestas. Muy bien, Rafael, muy interesante. Y sí, sí tienes preguntas, sí, ya hay varias preguntas. Te voy a solicitar que ahora sí prendas tu cámara para que te vean a la hora que vas dando las respuestas. Sí. Bueno, ahí está nada más antes, porque ya voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está mi dirección de correo electrónico por si quieren también hacer captura de pantalla. Se ve muy fea mi dirección porque se ven muchas letras por todas partes. Pero en realidad yo soy Rafael Hernández Flores y esas son mis iniciales, RFF, escritas, ¿no? RFF. Y obviamente donde acaba la R y empieza la F, se repite la E.
donde acaba la F y vuelve a empezar la otra F, también se repite la F. Entonces ahí está, rff@gmail.com, con mucho gusto, si me escriben, les contesto. Dejo de compartir pantalla, si fuera necesario, regresaré a compartir. Muy bien. Aquí van las... Uy, ve esta cosa. Aquí van las preguntas. A ver. Job Valdespino Vázquez dice, Rafael, ¿Qué hubo, ¿puedes... Job? No, déjame saludar a Job, que hace mucho que no lo veo. ¿Qué hubo, Job? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Puedes modificar los criterios de valor de matemática o agregar algunos con el propósito de utilizarlo en otras situaciones? Sí se puede. Si tienes un problema específico, me dices, Job, y lo buscamos, le buscamos la vuelta a lo que estás haciendo. José Antonio Contreras Benítez. Entiendo que con matemática puedo procesar los datos, visualizarlos y generar interactividad. Es decir, es como tener tres programas en uno. Me gustaría saber, por favor, el temario general del taller. Bueno, ya lo explicaste, pero sí es como si tuvieras tres programas, ¿no? Sí, ahora, el temario general del taller, decía yo preferiría que llegaran con matemática instalado y creado el directorio en su máquina. Si llegan sin matemática instalado, ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Pero si llegan sin los directorios creados, los podemos ayudar a crear los directorios en la primerísima parte del taller. No quisiera yo llevarme mucho tiempo en eso. Y después enseñaremos cómo se genera, cómo se hace la plantilla, grabarán su plantilla, ustedes tienen que llegar ya con su plan de clase y en la siguiente parte, la segunda parte del taller, sería ya generar las lecciones. Ana Paola Carrión, ¿cuánto tiempo llevan desarrollando este proyecto? Bueno, depende cómo contemos el tiempo. Si tomas desde que empezó el proyecto hasta ahora, pues del 19 para acá, ¿no? Van a ser 3 años. Si sumas el tiempo efectivo, pues yo creo que llevamos unos 6, 7 meses, porque mucho de esto está en 1000 cosas que tenemos que hacer los académicos todo el tiempo. Ojalá pudiera uno dedicarse a esto full time, ¿no? Me encantaría. Nada más un comentario. Porque no lo expliqué suficientemente bien cuando presenté las diapositivas. Los desarrollos que hicieron los becarios y que están publicados en Wolfram Demonstration son parte del mismo grupo que trabajamos con matemática, pero es un seminario aparte que tenemos, y si alguien se quiere sumar también está invitado, que tenemos donde vamos haciendo programitas para publicar en ese sitio que se llama Wolfram Demonstrations. Están invitados también a eso y vamos a dar un curso más de matemática en algún momento del año. Me gustaría que muchos también se apuntaran. Un poco se cortó, Rafael. ¿Quieres decir que dentro del año vas a dar otro taller y ojalá que alguien más pudiera estar interesado, ¿no? Que se mantenga en contacto contigo. Un poco. No, y luego decía que si juntan 6 personas que quieran un curso de matemática, lo armamos de inmediato. Muy bien. Jorge Santander, ¿qué tan complejo sería adaptar esta herramienta para otros usos? En el trabajo administrativo nos enfrentamos a muchas respuestas redundantes y creo que podría ahorrar mucho trabajo. No, se puede fácilmente. Tú puedes generar reportes, ¿no? Con esto generas reportes. Ahora, Joel y yo nos estuvimos divirtiendo un rato cuando estábamos ahí empezando a explorar, leyendo los tweets, ¿no? O sea, tú lees sus tweets, lo jalas y puedes leer el histórico, pero puedes dar criterios de búsqueda por fecha, por tema, por longitud, ¿no? O sea, sí se puede adaptar a muchos otros usos. Muy bien. Sí, se vuelve un poco cortado, pero sí oímos bien tu respuesta.
Carlos PR, me parece muy interesante. ¿Únicamente se pueden trabajar temas disponibles en Internet? ¿Considera que podría trabajarse archivos locales de un archivo histórico con este método? Sí, de hecho, Apaga tu cámara para que te podamos oír mejor. el trabajo es local. O sea, lo que hacemos primero es ir a Internet, bajamos la información y la oyen mejor. ¿Sí? Sí, te Te oímos decía mejor. que el trabajo en realidad es un trabajo local en la máquina. En la primera parte del programa vamos a Wikipedia, bajamos las cosas, las ponemos en el disco duro de la máquina y todo lo demás ocurre en nuestra máquina, porque ahí creamos el directorio, ahí indexamos el directorio. Entonces, se pueden hacer búsquedas locales. Es un programa que, de hecho, nosotros trabajamos localmente. David Aceves pregunta, ¿tienen algún sistema de calificación para la síntesis del programa? ¿De alguna manera van ponderando por decir si el contenido mostrado por el programa fue correcto o con mucha relevancia? No, no, bueno, es algo que estamos haciendo, les explicaba justamente. Lo que queremos es ver cómo convertimos esto a algo que matemática entiende. Cómo lo que yo creo que es más importante, se lo pongo a matemática en un comando. Matemática tiene los comandos para que yo le diga esto es lo que me importa, pero yo todavía no sé cómo decirle a matemática eso. Ahora, lo que hace matemática es que ella tiene un default y en ese default lo que hace básicamente es como contar el número de veces que aparece el concepto. Ah, Yoshiro Hirata, ¿qué comandos utilizan para seleccionar las fuentes de donde se extraen los materiales y cómo van añadiendo los criterios para la búsqueda? Bueno, en este ejemplo lo que hicimos fue con Google buscar Heat Transfer y te sale Wikipedia inmediatamente. Nosotros sabíamos que queríamos ir a Wikipedia. Ahora, puedes hacer una búsqueda normalmente con algún buscador tipo Google y encontrar ahí lo que hay. Lo que quisiéramos hacer, más bien, es ir a un repositorio de acceso abierto en que ya el administrador de ese repositorio nos da permiso de hacer el web service, y entonces recuperar a través del web service. En ese sentido, Dante Ortiz Ancona te pregunta, ¿tienen ejemplos de obtención de materiales en repositorios de acceso abierto? Y sí, algunas cosas que hice con el de la UPC, pero ahí lo hicimos utilizando los comandos de OAI-PMH, porque matemática te permite leer URLs, entonces, y le puedes poner los comandos de OAI, PMH, ahí, sí, tenemos ejemplos. O sea, muy elementales, recuperamos cosas del repositorio de la UPC. José Alfredo Cobian te pregunta, ¿qué es lo más complejo que ha desarrollado? No sé, pues es que es muy distinto. Esto no es muy complejo, pero depende en qué programes. Cuando programaba Fortran y hacía cosas de simulaciones, por ejemplo, de un modelo de spines y de transiciones, orden, desorden, transiciones de fase, aparentemente era más complicado, pero lo que pasa es que es bien difícil comparar cuando programas con un programa como era Fortran, que todo lo tienes que estar haciendo, a cuando jalas una cosa con matemática que todo está hecho, ¿no? O sea, con matemática el problema es que uno sepa, yo casi te aseguro que hay un comando para lo que se te ocurra, pero ¿y cómo se llama ese comando? ¿Y cómo encuentro ese comando? Entonces, bueno, espero haberte contestado.
Tienes dos comentarios de felicitación. De Aarón Nieto dice: felicidades a todos los involucrados y éxito en futuros proyectos. Y Luz Ramírez: una felicitación al doctor Rafael y sus becarios. Es muy efectivo desarrollar los simuladores para que los estudiantes comprendan los conceptos de asignaturas que no son tan sencillas. Saludos. Y la última pregunta. Oye, Lupita, Sí. perdón, nada más a Luz, déjame decirle una cosa, porque cuando yo me fui de sabático, Luz me estuvo ayudando mucho a darle seguimiento al trabajo de los becarios. De hecho, con Luz me comunicaba yo desde Barcelona, yo a las 8 o 9 de la noche y ella horario mexicano, y ahí trabajamos junto con los becarios. Así que muchas gracias, Luz. Y tenemos una última pregunta, Miriam Valdés. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de matemática que han encontrado a lo largo del desarrollo de su proyecto? Bueno, para nosotros generar material educativo yo creo que es bueno, si entendemos área de oportunidad como un lugar donde lo podemos aplicar, porque luego entendemos área de oportunidad como aquellos sitios en que podemos encontrar mejoras. Ahora, ya no se dice, oye, te quedó mal, se dice, aquí tienes un área de oportunidad. Si te refieres a área de oportunidad en ese segundo sentido de que hay algo que se pueda mejorar, pues cae, bueno, Matemática cada rato está sacando la nueva versión, esta creo que acaba de sacar la versión 13, y va incorporando cosas. Una de las cosas que se empieza a volver complicado con matemática es la cantidad de información que hay para todo. Y hay cosas que puedes hacer con matemática, que es unos dibujos. Hay el doctor Tomás Garza, que está con nosotros también trabajando y a quien también debía haber incluido ahí en la lista de agradecimientos, pero por eso luego no me gusta agradecer porque siempre se le olvida a uno a alguien. Pero bueno, aprovecho para agradecerle también al doctor Tomás Garza. Hace unos dibujos sensacionales, ¿no? Entonces, hasta para ilustrar puedes utilizar matemática. Creo que bueno, te lo dije en los dos sentidos de área de oportunidad, como cosas por mejorar o como lugares en los que se podría aprovechar de manera muy provechosa. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de generar materiales educativos, interactivos, de gran calidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, utilizando este software y el talento de nuestros profesores, de nuestros académicos y de nuestros muchachos. Y ya. Muy bien. Bueno, pues agradecemos la plática de hoy e invitamos a todos los que estén interesados en el taller que se inscriban a partir de este momento. En un momento les llegará el formulario, ya saben los requerimientos para para tener listos para el taller. Y no se les olvide que tienen que inscribirse antes del jueves 17 a mediodía. A las 11:59 de la mañana tienen que estar inscritos. El cupo no tiene límite, entonces están invitados todos a el taller. Y bueno, si alguien no se inscribe al taller, pero está interesado, escríbame a mí y vemos si armamos algún curso de matemática. Muy bien. Bueno, aquí tienen los datos para solicitar su constancia digital de asistencia al seminario. Primero, agradecemos verdaderamente lo interesante de tu plática, Rafael, muy interesante. También agradecemos a todos los que se conectaron hoy, a los que asistieron, a los que nos verán después. Nuestra próxima sesión de este seminario de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos será el martes 15 de marzo con un tema llamado Propuesta de herramienta para guiar la evaluación práctica de un producto de software basada en la experiencia, que impartirá la licenciada Liliana Rangel Cano. Entonces, los esperamos a todos al próximo seminario el martes 15 de marzo y muchas gracias a todos los que hicieron posible este seminario y todos los que asistieron. Muchas gracias. Buenas tardes.